Vamos a imaginarnos con mi buen dibujar que esto es el árbol. Entonces, vamos a diferenciar. Hay dos tipos, los árboles se mueven de dos maneras, o mueven la savia de dos maneras, ¿de acuerdo? Tenemos los que mueven la savia de una forma así pausada, lenta, que son perales, manzanos, hayas, ¿qué más? Liquidámbares, carpes, cercis, un montón de árboles. La mayor parte de los árboles son de movimiento lento. ¿Cuándo se podan estos árboles? Estos árboles se podan lo que es de noviembre a marzo, y luego en agosto, ¿de acuerdo? Estos son los de movimiento lento de savia. Y luego tenemos al revés, los que van en movimiento rápido, que mueven mucha savia en muy poco tiempo. ¿Vale? ¿Esos cuáles son? Pues son cerezos, ciruelos, abedules, los cervales, ¿qué más hay? Un movimiento así rápido, melocotón. ¿Higueras qué son? Higuera es movimiento lento, aunque luego el crecimiento no tiene que ver con el crecimiento de fuera, es de movimiento lento. ¿De acuerdo? Entonces, los de movimiento rápido se podan una vez que están a punto de brotar, ¿de acuerdo? No os voy a decir que si es marzo, que si es abril o que si es febrero. Hay que ir al árbol y ver cómo tiene la yema, y si la yema está blandita, no está dura, está bien gorda y está blandita, está a punto, o está con flor, también se puede podar cuando están en flor, se pueden podar, ¿de acuerdo? Y luego se podan también en septiembre, octubre. Se pueden podar también en septiembre, octubre, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre los dos tipos que hay. ¿Vale? Eso está claro. ¿Por qué? Porque si tú podas un árbol que mueve muy rápido la savia, por ejemplo un cerezo, lo podas en una época que no es, en la que no es, lo que hace es suda goma. Es la gumosis, que es una especie de resina que sale por las yemas, y luego tiene problemas de enfermedad, porque el árbol se desfonda, se debilita mucho, sangra mucha goma, y se debilita, y por ahí entra una serie de esporas de hongos y da muchos problemas. Entonces, cada árbol tiene su época, y un poquito más o menos, ya sabes, uno y otros, la diferencia que hay. Entonces, vamos a ver. Ahora, todos los árboles y plantas, excepto las herbáceas, tienen por toda la corteza de las ramas, tienen yemas. Da igual que tú las veas o no las veas, ellos tienen yemas. ¿Por qué son importantes las yemas? Aparte de que sean para flor o que no sean para flor. Son importantes porque en las yemas están las hormonas que hacen posible el enraizamiento y que hacen posible el cicatrizamiento. Es muy importante. Siempre hay que podar cerca de esas yemas. ¿Por qué? Porque si no es una poda mal hecha, es una poda que va a producir una podedumbre, y que va a estropear el árbol. Cuantas más malas podas vayas haciendo, menos fructificación vas a tener, menos floración, y menos esperanza de vida que va a tener ese árbol. Entonces, lo importante es hacer una buena poda para que el árbol esté sano. Estas yemas lo que producen es un anillo. Entonces, ese anillo lo vais a ver y se ve representado por unas arruguitas, que ahora lo vamos a ver y lo vamos a marcar. Entonces, ahí es donde indica el corte de la rama. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ir ahí, vamos a hacer la prueba y lo vamos a cortar y vais a ver dónde están los anillos y dónde no hay anillos. Hay en sitios donde no viene marcado claramente los anillos. Y os voy a enseñar yo ahora también cómo podéis identificarlo. ¿Veis aquí el anillo? Aquí está el anillo. ¿Veis? Vale, ahí está el anillo. Entonces, cuando tenéis que cortar una rama de estas grandes, independientemente cuál sea, cuando es muy grande, lo que primero que hacéis es cortáis siempre a medio camino, cortáis la rama. ¿Para qué? Cuando cortéis aquí tengáis que hacer un corte limpio. Si la dejáis toda la rama entera, lo que va a hacer por peso, os va a rajar y os va a rajar. Entonces primero la reducís.
y luego vais ahí al anillo. Entonces, ¿dónde cortamos el anillo? Pues ahora sí. A ver, serrucho, por favor. Bisturí. Voy así, si no cortáis ahí, fuera. Hombre, es que esa es la diferencia entre una buena herramienta y una mala herramienta. La diferencia entre una buena herramienta y una mala herramienta es que con la mala sudas como un cerdo, exactamente. Y con la buena sudas, pero es más agradable de trabajar. Entonces, ponéis sobre el anillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bajar, pero no vamos a bajar rectos. Le vamos a dejar unos milímetros más arriba, aquí abajo, para que de ahí pueda hacer el callo, pueda crear el callo. Y ahora vamos a ver ir a ver un callo que hay ahí, que ya he hecho, que está bastante bien. Entonces, le cogéis el anillo y bajáis. ¿De acuerdo? Si os queda alguna puntita de estas así, le podéis despacito y le quitáis esa hierbilla que os ha quedado ahí. ¿De acuerdo? No pasa nada porque os haya quedado un esto, pero la cosa es que el corte, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Ahí es como claro. por ejemplo, un cicatrizante o algo? No, no hace falta. Ellos tienen ya sus propios cicatrizantes. A ti no te hace falta para nada un cicatrizante. O sea, que eso, por eso no te hace falta. ¿De acuerdo? ¿Por qué has decidido esa rama y no la de la derecha que tienes ahí? Porque esto ¿Por es... comodidad o No, porque esto es una clase y hago lo que yo quiero. ¿Qué te ha parecido aquí de serrucho? No, sí, no, lo he hecho por esto. A ver, primero porque se cruzaba para aquí, había muchas ramas juntas, y esta también la quitaría. Ahora os voy a explicar. Lo que vamos a hacer primero cuando hacemos cualquier frutal, vamos a hacer una producción, da igual que sea así en arbolito, que sea así en espaldera, que sea solo una rama para abajo. Lo que... ejemplo, es una cortada, ¿no? Sí, ese está de bien acordado. Entonces, vamos a hacer que las ramas que tengamos estén bien separadas unas de otras. ¿Vale? Lo que no tiene que estar bien por todos los lados, y va a hacer que sea la misma cantidad de luz que dé por aquí que por el otro lado. ¿De acuerdo? Eso va a ayudar. Entonces, ¿es una estructura correcta? Pues mira, en el caso, este está bastante bien. Quedaros en este, para que veáis. Aquí hay que podar, pero es una estructura que está bien. Entonces, se deja así como la palma de la mano. Es 1, 2, 3, 4 o 5, ¿de acuerdo? O sea, es uno central, el central, luego se abren dos, se abren los otros dos y son 5, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este árbol? Tiene una estructura equilibrada, pero estos están demasiado juntos porque se han dejado. Entonces tiene que estar con más separación. ¿Veis cómo se cruza? Dejar 1, norte, sur, este y oeste. 1, 2, 3 y 4. Y sobre eso, toda la ramificación del árbol. ¿Qué ramas no valen? Todas las ramas que vayan hacia adentro, que vayan a quedar en sombra, hacia dentro del árbol. Todas las ramas que se cruzan, todas las ramas que se doblan y están torcidas, todas las ramas que, bueno, se le ha hecho un mal corte y por ahí está podrido, se arreglan. Hay ramas que se puede volver a una yema más atrás, y esta es la cara que no es plana. Entonces, si vosotros cortáis con la cara que no es plana, pegado al anillo, lo que os va a ocurrir es que como no es plana, va a salir fuera del anillo. Entonces el corte va a ocurrir esto, que no es un corte bueno y se va por una parte, se va a salir va a cerrar, pero por la otra parte no va a cerrar porque está mal hecho el corte.